Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 2, versículo 4. En esta mañana vamos a estudiar este texto en correlación o en conexión con los textos que hemos venido estudiando del libro de Santiago y llevando siempre en mente el eslogan que hemos usado: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Dios nos llena de vida. No nos olvidemos, porque ese eslogan es como una médula, como un hilo conductor que nos permite comprender de qué estamos hablando. Es muy fácil en cada semana quedarnos perdidos, porque pensamos que cada domingo es un tema suelto, pero estamos procurando relacionar toda la Escritura. Santiago capítulo 2, versículo 4 dice: no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hoy tenemos una pregunta para resolver, y es una pregunta que no nos la planteamos nosotros, sino que nos la plantea el predicador. Santiago es el predicador, y el predicador, muy ávido en su conocimiento y en su claridad para presentar el mensaje, nos plantea una pregunta, y esa pregunta la debemos resolver hoy, cada uno de nosotros. Recordemos que Santiago nos ha venido haciendo una exposición muy generosa, muy amplia, de muchas verdades relacionadas con el Evangelio, pero quisiera que nos devolviéramos un poco y miráramos nuestra Biblia. En el capítulo 1, versículo 2, comienza diciendo: hermanos míos. Noten eso. Luego, si vamos al capítulo 2, versículo 1, también dice: hermanos míos. Y en el capítulo 1, versículo 19, también dice: mis amados hermanos. Y luego en el 4, en el 2, versículo 14, también dice: hermanos míos. ¿Qué es lo que quiero que miremos? Que toda la construcción del discurso y todo el desarrollo del mismo está enfocado en función de dirigir Santiago un mensaje a los hermanos. Es decir, no está poniendo en tela de juicio que quienes reciben el mensaje son cristianos de verdad. Eso es importante. Aunque hay censuras y aunque hay denuncias, Santiago no pone en duda que los que están recibiendo el mensaje son cristianos. Igual como podemos pensar hoy en esta mañana. No estamos dudando de que alguien sea cristiano, no estamos diciendo aquí hay algunos que no son. Santiago da por hecho que si el Espíritu Santo lo inspira para dirigir ese mensaje a la audiencia, es porque ellos son cristianos, son hijos de Dios, son hermanos y son hermanos amados. Recuerden que cuando la Biblia presenta la relación o el vínculo de hermanos, ese vínculo va unido a otro principio o a otra verdad que no se puede desconocer. ¿Cuál es? Si somos hermanos, tenemos un Padre. Es decir, ¿qué nos une para que seamos hermanos? ¿Qué es lo que tenemos como vínculo de unión y de comunión que nos hace inseparables y que nos lleva para estar unidos? El tener un Padre. Si Santiago está diciendo acá, hermanos míos, no está diciendo que hay muchos padres, sino que todos tienen un Padre, y eso es muy importante, porque en varios momentos en la carta hasta donde hemos ido, ha hablado del Padre. Del Padre, recuerden que al final dice: si alguno se cree religioso, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre. ¿Padre de quién? De los hijos y de aquellos que son hermanos. Entonces noten esa relación, porque es muy generosa en el libro y nos ayuda a tener contexto para que nosotros no vayamos a pensar que Santiago le habla a una audiencia incrédula o a una audiencia mixta o a una audiencia que no tiene conocimiento de la verdad. Entonces Santiago está diciendo: todos tenemos un Padre, y ese Padre que nos hace hijos nos constituye a nosotros hermanos. Entonces les hablo a ustedes que son mis hermanos. Y cuando Santiago presenta el discurso a los hermanos, también dice: mis amados hermanos. Es decir, Santiago se incluye. Y eso es importante, porque Santiago no está por encima o por fuera de esa relación o de ese vínculo natural y de esa relación natural que nos convoca para escuchar el mensaje. Entonces la pregunta sería: ¿por qué estamos aquí?
porque somos hijos de Dios. Y si tenemos un padre y tenemos una relación de hijos, nosotros somos hermanos, nos debemos tratar como tal y para nosotros es el mensaje. Y es en ese contexto que Santiago presenta el segundo tema de la carta. Recuerden que el primer tema de la carta es el concepto que tenemos de nosotros mismos. ¿Qué concepto tenemos? Y Santiago dice que es muy fácil que nosotros nos exaltemos o nos engrandezcamos nosotros de manera exagerada, de manera desmedida. Y ahora nos va a hablar del concepto que tenemos de otros. Entonces, si debemos tener un buen concepto de nosotros, también se nos demanda tener un buen concepto de los demás, y eso se llama coherencia, o eso se llama consistencia. No estaría bien que yo tenga un buen concepto de mí y mal concepto de los demás, porque eso haría que tenga un mal concepto de mí mismo. Pero tampoco estaría bien que yo tenga un mal concepto mío y un buen concepto de otros, o mal concepto mío y mal concepto de otros. En todos los casos estaríamos errados. Lo que Santiago está diciendo es: el cristiano debe tener un buen concepto de sí mismo, que es hijo de Dios, que vive en una hermandad o comunidad, que nos necesitamos mutuamente y que no podemos tener distinciones entre nosotros. Pero de la misma manera debe tener buen concepto de los demás. Y aquí Santiago toca un tema que es importante, porque generalmente nosotros tenemos mal concepto de nosotros y mal concepto de los demás. Y generalmente tenemos, en unos casos, mal concepto o buen concepto nuestro, pero mal concepto de otro. Y siempre faltamos al deber porque erramos en ese sentido, porque tiene que ver con la apreciación o la estima o la consideración que tenemos de otro. Generalmente pensamos que nosotros somos mejores que los demás, o que nosotros merecemos más que los demás, o que los demás nos deben honra y respeto y que nosotros merecemos recibir eso de ellos. Y a eso Santiago se va a dedicar un poco en este texto, hablándonos de la reputación, que es un tema muy importante y que incluso se ha legislado a lo largo de los tiempos a favor del respeto al otro y la buena reputación o concepto que se tiene del otro. Recuerden que incluso hay delitos en nuestros códigos civiles y penales para tratar el tema de la falta de respeto al otro, la injuria, la calumnia, la intriga, el chisme o la deshonra pública, porque alguien pudiera reclamar y decir: me están dañando mi reputación, y no es justo. Y hoy en día vemos que hay muchas denuncias por ese tipo de causas, ¿cierto? La reputación, el honor, el buen nombre, y muchos sacan provecho de esas denuncias porque hacen que se rectifique o que se les honre públicamente, pero Santiago nos va a poner un contexto adecuado. Todos somos imagen de Dios, todos somos pecadores y todos necesitamos la gracia de Cristo. Es decir, hay igualdad en ese sentido. Cuando la Biblia habla sobre el respeto o la honra en el sentido tradicional del término en la antigüedad, tenía que ver con la cara de la persona y cómo esa cara me inspira o me indica honor. Y eso es lo que está sucediendo en el segundo ejemplo de Santiago en el capítulo 2. Llegan dos personas en el ejemplo a la congregación y una de ellas inspira respeto y la otra no inspira respeto. Y uno dice: ¿cuál es el criterio para que uno me inspire agrado y el otro desagrado? ¿Qué concepto tengo o qué código de valor tengo en mi conciencia para que al ver solamente dos personas entrar, una me agrade y la otra me desagrade? Y ahí Santiago nos va a dar el ejemplo, ya lo puso en el versículo 2 y 3, y nos dice que erramos no por considerar al uno solamente, sino por considerar a uno y despreciar al otro, y por tener criterios equivocados. Santiago va a apelar a algo que es muy interesante y muy oculto en nosotros, y son los motivos del corazón. Los motivos son uno de los aspectos del corazón y de la conciencia que están tan íntimos que ni siquiera nosotros los conocemos. Muchas veces nos juegan en contra, porque a veces uno da la apariencia de tener un buen motivo, pero está gobernado por un mal motivo. Y ahí es cuando David dice: Señor, líbrame de aquellos pecados
que me son ocultos. Obvio que los pecados nosotros sabemos cuáles son, pero muchas veces los motivos que gobiernan esos pecados no los sabemos. ¿Sí? Nosotros a veces actuamos dando a entender o presumiendo que actuamos bien y resulta que actuamos mal, porque esos motivos que están bien profundos no logramos discernirlos y obramos mal. Y aquí Santiago nos va a tocar el tema. No hacéis distinciones entre vosotros y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hay un hecho público que acontece en el texto y es el de ser jueces o fungir como jueces, pero hay una razón de fondo por la cual podemos llegar a esa condición de ser jueces, y son malos pensamientos, es decir, malos criterios o malos motivos. ¿Cómo podemos discernir los motivos correctos? ¿Recuerdan los fariseos? Que tenían buenas acciones pero motivos equivocados, y ellos mismos se creían que sus motivos eran buenos, incluso tenían engañada a su audiencia pensando que los motivos de ellos eran genuinos, y fue Jesús el que sacó a la luz los malos motivos de ellos. Recuerda, dice la Biblia, hacían largas oraciones, está bien orar, está bien ir a la sinagoga, está bien hacer ayunos, ofrendas y servicios y obedecer y cumplir la ley, pero ¿qué era lo que estaba mal? Que a veces ellos ni tomaban conciencia. ¿Se acuerdan lo que sucedía en el pueblo, el pueblo de Israel? Traían becerros gordos y de acuerdo a las condiciones y especificaciones, pero Dios dice, estoy hastiado de los becerros de ustedes, estoy hastiado de sus ofrendas y sus celebraciones. Las acciones estaban bien, las ofrendas estaban bien, pero ¿qué estaba mal? Los motivos profundos de su corazón. Y ahí es muy importante porque Santiago va a llegar a tocar la conciencia nuestra para que observemos qué nos motiva a nosotros a hacer las cosas. Porque podemos leer la Biblia todos los días, podemos memorizar textos, podemos congregarnos, podemos orar, podemos hacer todo bien. Y pudiéramos sacar un ok. El problema es qué nos motiva a hacerlo. Y ahí pudiésemos estar mal. Porque la Biblia dice que si nos motiva a ser vistos por los hombres, ya obtuvimos la recompensa. O si nos motiva un privilegio que no sea la gloria de Dios, estamos mal. Que si somos impulsados por la vanagloria o por la presunción de mostrarnos mejores que otros, estamos mal. Esa era una de las características de los fariseos, que ellos querían ser los mejores, competían por el primer puesto o el primer lugar, y el Señor dice, ya tienen su recompensa, ser vistos. Entonces no está malo ofrendar, está bien, pero si ofrendamos para ser vistos, está mal. No está mal congregarnos, pero si nos congregamos para demostrar que somos mejores que otros, está mal. Y a eso es lo que está diciendo aquí Santiago. ¿Por qué los creyentes, cuando llegan dos personas distintas, ponen o miran con agrado a uno y con desagrado a otro? ¿Ese es un principio evangélico? No. ¿Ese es un principio de la ley? No. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos motivos en conflicto. Y tenemos en conflicto los motivos. ¿Y cuáles son esos motivos en conflicto? Que uno a la luz nuestra o al juzgar nuestro debe ser honrado, y el otro a la luz o al análisis nuestro debe ser deshonrado. ¿Y de dónde adquirimos ese criterio? O sea, ¿de dónde podemos decir que una persona creada a imagen y semejanza de Dios tiene valor o precio y el otro es despreciable? Al punto que hoy en día se les llaman mal llamados desechables a muchos, simplemente porque no cumplen un estándar de vestuario o de estar en un lugar limpios y presentables, simplemente porque están mal presentados. La sociedad les ha llamado personas desechables, y a quien está con buen vestido les llaman honorable. Es decir, ¿qué criterio tenemos nosotros para decir eso? Y aquí el escritor nos dice, tenemos malos pensamientos. Es decir, aquí Santiago pone en la mesa un pecado oculto, y son los malos pensamientos. Y como los malos pensamientos no se ven, pues no se pueden juzgar públicamente. ¿Sí? Nadie pudiera ser juzgado, imputado o sindicado por un mal pensamiento, porque él pudiera decir que es inocente porque no ha ejecutado ninguna mala acción. Sin embargo, con los pensamientos creamos categorías o distinciones
y distinciones tan nocivas y dañinas como apreciar a uno y despreciar a otro producto de su apariencia. Noten que en el ejemplo que Santiago presentó, ninguno de los dos habló. Porque si hubiera hablado, uno diría, mira, ahí confesó un pecado, ahí admitió una falta. Ninguno de los dos. Llegó un hombre rico con vestido lujoso y anillo de oro, y el otro llegó con un vestido andrajoso, y la congregación hizo un juicio. No esperó que ninguno actuara para decir, mire, ese que actuó mal, porque pudiéramos haber hecho un juicio sobre las acciones. Sí, obró mal, dijo cosas malas, blasfemó o fue ofensivo, y en ese sentido esa persona está censurada. Sin embargo, no hablaron. ¿Qué fue lo que hicieron? Solo entraron a la congregación. Y solo entrando, la congregación hizo un juicio, una distinción, y Santiago dice, esa distinción fue hecha con malos pensamientos. Ahora, noten, amados hermanos, que quien está pecando aquí no fueron los que entraron. ¿Quiénes están pecando acá? ¿A quiénes se denuncia? No se denuncia al que venía bien vestido por venir bien vestido, ni se denuncia al que venía mal vestido por su mal vestido. Se denuncia a los que reciben, observan y acomodan a las personas diciendo, este vale más, este vale menos. Y aquí dice, son malos pensamientos. ¿Y a quiénes está diciendo que tienen malos pensamientos? A los hermanos, a nosotros los hermanos. Y me llama la atención, amados hermanos, para que tomemos en cuenta que aquí nos está descubriendo o desnudando Santiago, que muchas veces estando en un lugar adecuado como la iglesia y escuchando el evangelio, que es lo correcto, estamos actuando con malos pensamientos. ¿Sí les ha pasado? Que a veces estamos sentados aquí escuchando y adorando a nuestro Dios, pero estamos actuando con malos pensamientos, haciendo juicios, haciendo distinciones, haciendo señalamientos, y obviamente venimos a ser jueces con malos pensamientos. Lo que está diciendo aquí Santiago es, el juicio se puede hacer, pero siempre y cuando sea veraz, sea recto. Y para que el juez o el juicio sea eficaz, tiene que no tener un sesgo o no tener una inclinación intencional o estar desprovisto de estas distinciones o categorías, cosa que nosotros no tenemos, porque nosotros estamos inclinados a condiciones o a estándares que sí, generalmente no son buenos. Isaías 29:13 dice lo siguiente: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esa es una denuncia que se hace al pueblo en el Antiguo Testamento y que viene para nosotros hoy. Puede suceder que nos reunamos para adorar a Dios de labios, pero el corazón está lejos. Eso nos puede suceder y debemos revisar, y esa es la tarea hoy. No pensemos en el que no vino, pensemos en los que estamos aquí. ¿Yo vine a adorar a Dios de verdad o es de labios? ¿Vine para que me vean o para hacer acto de presencia? ¿Tengo realmente el temor de Dios que gobierna mi corazón o es simplemente una teoría que me enseñaron y una tradición que me acostumbré? En Ezequiel capítulo 33, versículo 31 dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obras. Antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Hacen halagos, reciben el discurso, reciben la verdad, pero no se comprometen a ponerla en práctica porque están lejos de Dios. Y Santiago está diciendo, hay hermanos en esta audiencia que juzgan con malos pensamientos y eso no está bien, pero son hermanos y se les llama la atención. En Mateo 15:8 dice: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, amados hermanos, Santiago está siendo expuesto a una audiencia diversa y esa audiencia está cayendo en unas categorías que eran comunes en el Imperio Romano y en el mundo griego, pero que no son admitidas en la iglesia. De la misma manera, hoy en la sociedad hay unas categorías, ¿cierto? Hay personas que la sociedad las ve bien y hay personas que la sociedad las condena. Todas esas categorías afuera funcionan y la gente las defiende,
La pregunta es, ¿se nos permite a nosotros al interior de la iglesia, al interior de la fe, hacer este tipo de distinciones como se hacen afuera? ¿Pudiéramos hacer aquí un concurso de títulos, a ver quién es el que más sabe y darle más honra porque tiene más títulos? ¿Se permitiría que aquí nos tratáramos de acuerdo a los niveles socioeconómicos o culturales simplemente para darle honra indebida a alguien porque tiene mejor estatus o mejor forma o mejor condición? ¿Se permitiría? ¿Está permitido? Y Santiago dice, no, no pueden hacer distinciones, porque si vamos a hacer distinciones, lo único que nos distingue a los cristianos es que somos hijos de Dios, hijos de un mismo Padre, y entre nosotros, hermanos. No se permite. Yo no sé si ustedes cuando eran en su casa, que habían varios hermanos, competían quién tenía el amor de los padres, o quién era el más hermoso, o quién era el que sabía más, y a veces había juegos un poco incómodos, ¿cierto? ¿Quién era el hijo recogido? ¿Quién era el hijo verdadero? ¿Quién era el que lo habían cambiado en la maternidad? Juegos incómodos, porque en realidad todos somos hijos de un Padre, y debemos tratarnos aunque tenemos distinciones. Nos distingue un color diferente, unas condiciones y facultades diferentes. Unos hermanos logran más que otros, unos tienen mejores resultados que otros, pero todos somos hermanos y nos tenemos que tratar como hermanos. Si no podemos decir, bueno, como usted tiene más, entonces vale más, o como usted es distinto, entonces queda por fuera, porque eso no está admitido en la comunidad de los creyentes, aunque en la sociedad funciona. Y de hecho esas categorías sociales distintivas funcionan en la sociedad, pero son dolorosas, traen mucho dolor, traen mucho sufrimiento, porque cada persona que se siente inferior pues procura lograr el estándar de belleza o de apariencia o de conocimiento para no quedarse por fuera, porque el mundo es cruel, es competitivo. Pero no puede suceder así en la iglesia, porque si hacemos eso estamos actuando con malos pensamientos, es decir, motivos engañosos y motivos totalmente destructivos. El texto dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces. Esta pregunta es una pregunta que la respuesta es sí. Santiago lanza la pregunta a la audiencia y la respuesta es, claro que los hermanos de la audiencia estaban haciendo juicio. Por supuesto que es al lugar la enseñanza, porque ellos estaban haciendo juicio y se estaban constituyendo en jueces. Amados hermanos, y aquí Santiago nos va a dar otra razón de por qué esto está mal, y es porque no solamente hacían juicios, sino que se creían jueces. Y resulta que dijimos la semana pasada que todos somos pecadores. Siendo que todos somos pecadores, todos somos sindicados, o estamos imputados, porque el pecado es la imputación de la rebeldía del hombre y las consecuencias del hombre ante la justicia divina. Entonces todos somos sindicados ante Dios. ¿Quién osaría ser juez de otro que es pecador? Dentro de la comunidad de los creyentes. No estamos hablando de la justicia civil o la justicia ordinaria, sino dentro de la iglesia, ¿quién pudiera ser juez mío o quién pudiera ser juez de otro? Alguien posiblemente atrevido diría, yo podría ser juez, pero ese que se atreve es pecador también, y está sindicado, tiene los mismos cargos, y tiene el mismo estatus de condenado o destituido, o de regenerado por gracia. Entonces, ¿cómo puede ser juez de otro? ¿Qué es lo que nos es común según lo que vimos en la introducción de Santiago? Que todos somos hermanos. La pregunta es, ¿los hermanos se pueden juzgar? ¿Puede un hermano juzgar a otro hermano de que es bueno o malo y condenarlo? Recuerden que un juicio es para absolver o para condenar. Un juicio no es simplemente para sacar un criterio, sino para dictaminar una sentencia o un veredicto. Y Santiago dice, muchas veces los hermanos, cosa inadmisible, se constituyen en jueces también inadmisibles, porque no nos está permitido ser jueces de nadie. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando yo me constituyo juez de ustedes, yo obro muy mal, porque estoy diciendo que yo soy mejor que ustedes y yo que puedo condenarlos o puedo sentenciarlos cuando eso no está en mi permiso o no es parte de mi función como creyente.
¿Sí me hago entender? Es gravísimo lo que Santiago está diciendo, y lo dice a una audiencia que estaba pidiendo ayuda, y Santiago les dice, ok, ¿quieren ayuda? No sean jueces, no se juzguen, porque a veces somos demasiado crueles, tiranos entre nosotros, levantando señalamientos indebidos. Es que usted es malo y usted es pecador y usted lo echamos de la iglesia. O usted no merece esto o aquello y luego yo merezco. O sea, ¿quién es mejor? ¿Recuerdan cuando una gran multitud llevó a una mujer adúltera para que Jesús dijera el dictamen? ¿Y recuerdan cómo Jesús resolvió el asunto? El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y bueno, la historia nos muestra que quedó ahí un montón de piedras. Porque todos se fueron porque eran pecadores. Ahora, no estamos diciendo que no se denuncie el pecado se tiene que denunciar. Pero ¿quién denuncia el pecado? Dios, en su palabra, no nosotros. No somos nosotros los que denunciamos ni hacemos juicios, y mucho menos un juicio tan frágil como las razones y el mérito que tiene este juicio, que es, este viene bien vestido, merece mi agrado, este otro viene mal vestido, merece mi desagrado. Miren lo somero de los juicios nuestros. Tenemos motivos profundos, pero las razones por las cuales juzgamos es porque este me cae bien, o porque este me cae mal, o porque este huele rico y el otro no huele bien. Lo que está diciendo Santiago es, no se atrevan a hacer juicios, porque primero, cuando uno hace juicios se incrimina, y segundo, cuando uno hace juicios, pues uno está juzgando basado en apariencia, y las apariencias son lo más engañoso que puede existir. Miren cómo Jesús fue rechazado. ¿Recuerdan cómo catalogaban a Jesús? Decían, de Nazaret puede salir algo bueno. Nazaret es un pueblo casi olvidado, casi inexistente, no puede salir algo bueno. Otros decían, pero ¿quién habla? ¿No es el hijo de José y de María? ¿No es un carpintero? Dando a entender que su trabajo y su pueblo y su familia no tenían mérito para poder hacer algo bueno. Jesús fue víctima de estas distinciones y de estas categorías y desprecio, y muchos lo juzgaron diciendo que no podía salir algo bueno. La pregunta es, ¿salió algo bueno de Nazaret? ¿A quién despreciaron? Al autor de la sabiduría. ¿Y por qué lo despreciaron? Porque venía de Nazaret. Si hubiera venido de Jerusalén, lo hubieran honrado. ¿Por qué lo despreciaron? Porque tenía un trabajo artesanal que no era digno para la sociedad del momento, como ser un comerciante, o ser un banquero, o ser un hombre pues influyente en la sociedad. Amados hermanos, estas razones por las cuales nosotros juzgamos son totalmente perjudiciales y nos incriminan a nosotros de ser jueces. Ahora, cuando yo estoy dando distinción a uno y deshonra al otro, ¿qué es lo que estoy diciendo de mí mismo? O sea, estoy emitiendo un mensaje de lo que yo quiero. Me estoy incriminando o estoy desnudando mi corazón diciendo qué es lo que yo quiero recibir. Recuerden que fue lo que sucedió con el joven rico. Solo hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que se atrevió a decirle a Jesús, maestro bueno. No le dijo Dios bueno, lo cual sería correcto, o Salvador bueno, lo cual sería correcto, sino que se quiso confabular con Jesús, como leímos en Ezequiel 33, haciendo halagos con su boca, como una lisonja, diciéndole que usted es el mejor maestro que yo he conocido, usted es un buen maestro. Y recordemos que Jesús, siendo maestro, no vino a cumplir una misión de maestro, sino una misión de Mesías, redentor, para salvar a su pueblo. Y Jesús le dijo, no hay ninguno bueno, sino Dios. Y fue cuando Jesús le dice, él le pregunta, ¿qué debo hacer? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y este muchacho, cuando dijo, todos los he guardado desde mi juventud, ahí nos devela que lo que él realmente estaba esperando cuando le dijo a Jesús, maestro bueno, era que Jesús le dijera, no, tú re bueno, o sea, yo bueno, tú eres súper bueno, hiper bueno. Él esperaba una correspondencia, que es igual a lo que nosotros esperamos cuando a veces tratamos bien a alguien por motivos equivocados, porque queremos que esa persona nos trate bien, o porque queremos recibir algo a cambio. Venimos a ser jueces con malos pensamientos y jueces basados en apariencia. Amados hermanos, los juicios en la Biblia son válidos.
Y el sistema de justicia está establecido en la Escritura. Pero primero, para que haya justicia, tiene que haber una violación flagrante a la ley. Y para que haya justicia, tiene que haber jueces debidamente instituidos en la justicia civil o la justicia humana. Y en el caso de la justicia divina, solo tenemos un juez. No hay múltiples jueces, no hay un sistema jurídico. En la justicia divina solo hay un juez. Y no es ni usted ni yo. ¿Quién es el único juez divino? Jesucristo. No hay más jueces. Él es sacerdote, profeta, rey y juez. Y lo que está diciendo aquí es, estamos al interior de la congregación y estamos reunidos los hermanos. ¿Quién puede ser juez de nosotros? Dios. Es el único que puede dar el dictamen, pero no estaba sucediendo así en la iglesia a la cual Santiago les escribe, sino que muchos se habían constituido jueces. Yo les pregunto, ¿quiénes serían los que se habían arrogado ese privilegio de ser jueces? No nos dice la Biblia, pero probablemente los que más hablaban. Y en el capítulo 3 dice, cuidado con la lengua, porque los que más hablan, juzgan y hacen señalamientos indebidos. Posiblemente los que más tenían, porque según el ejemplo del capítulo 2, veían con buen agrado al que más tenía y con desagrado al que menos tenía. Entonces probablemente los que más tenían ejercían influencia en la iglesia al punto de ser jueces de otros. ¿Quiénes más podían ser jueces? Posiblemente los más antiguos, porque cuando uno es más antiguo en una organización, uno dice, pues yo soy más antiguo, como que usted tiene que obedecerme a mí, y cosas así por el estilo. Sin embargo, Santiago nos dice, eso está muy mal, porque aunque usted sea más antiguo, o tenga más, o sepa más, o vista mejor, a diferencia del hermano, todos somos hermanos. Y lo que es peor, todos somos pecadores. Santiago nos dice, ese criterio para establecer justicia, en el caso de que pudiéramos hacerlo, es muy pasivo y es la apariencia. Cuando yo juzgo por la apariencia, lo que yo estoy diciendo es, juzguenme a mí también por mi apariencia. Si yo me atrevo a juzgarlos a ustedes por cómo visten o cómo hablan, lo que yo estoy diciendo es el criterio que yo quiero con el cual me juzguen. Y es totalmente indebido, porque ya vimos que Jesús mismo fue juzgado por su apariencia, siendo el Hijo de Dios, y cometieron un grave error los que lo juzgaron, porque efectivamente Jesús es Dios. Marcos capítulo 7, 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Si yo soy juez de ustedes, yo puedo juzgar cómo visten, a qué horas llegan y cómo hablan. Eso lo pudiera juzgar porque es lo que sale a la luz. Pero ¿qué no podría juzgar? Lo que hay en lo profundo. Y es realmente a donde debe ir el juicio de Dios. Es donde debe ir el juicio, a lo profundo, a lo íntimo, a lo que nadie ve, pero solo Dios ve. Por eso cuando hubo un día de ofrendas, hubo una viuda pobre que dio 2 monedas y unos ricos que dieron mucho. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros los que contamos o registramos las ofrendas? Oye, esa familia que vino, ¡qué bendición! Hubiéramos dicho eso, ¿cierto? Gracias a Dios por esa familia, se ve que tienen buena generosidad. Incluso los hubiéramos felicitado, ustedes son muy generosos. Ustedes son dispuestos para servir en la obra de Dios. Ustedes nos resolvieron el mes. Pero Jesús, ¿qué dijo? Jesús dijo, ellos dieron de lo que les sobraba para ser vistos. Y nadie vio la ofrenda de esa viuda porque eran 2 monedas insignificantes. Eso ni siquiera la registraron. Pero Jesús la registró y Jesús dijo, ella dio todo lo que tenía y merece honra. Si me hago entender, Jesús es juez. Nosotros hubiéramos valorado y honrado al que dio bastante y al que dio poquito, pues esa limosna no sirve para mucho. Pero Jesús dijo, ella dio todo. ¿Se acuerdan cuando una mujer rompió un vaso de perfume? Que lo había guardado con esmero, se cree que valía lo que era el jornal de un trabajador durante un año. ¿Cuánto es el salario de un empleado durante un año? Eso valía ese tarro de perfume, era un frasco costosísimo. Imagínense, de muchos millones, de todo lo que uno recibe en un año en salario. Y ella no tuvo reparo y lo rompió para ungir a Jesús.
Y recuerden que dijo uno de los discípulos, ¡qué desperdicio! Esto se hubiera usado para darle ayudas a los pobres, limosnas y mercados a los pobres. Nosotros hubiéramos honrado a ese personaje y lo hubiéramos puesto administrador de las finanzas y del servicio social de la iglesia. Pero Jesús, ¿qué dijo? Este hombre no tenía un buen motivo, sino que era ladrón y quería toda esa suma de dinero en la bolsa para él robar y que no se notara mucho. ¿Cómo se supo eso? Lo supimos porque Jesús lo dijo. O si no, nos hubiéramos quedado pensando que ese discípulo era un discípulo excelente administrador, que era austero y que era mesurado en los gastos y que era pues un hombre con una capacidad social extraordinaria que tenía la disposición de ayudar a los pobres, pero él estaba pensando en sí mismo. Y hubiéramos juzgado a esta mujer, hubiéramos dicho, ¿verdad? ¿Y por qué ella hizo de semejante desperdicio? Solo para ponerle los pies de Jesús, le hubiera podido poner un ungüento más barato. Pero Jesús dijo, nadie se preocupó por ungir mis pies cuando llegué a esta casa, y ella lo hizo para prepararme para la sepultura. ¿Sí me hago entender? Cada vez que nosotros juzgamos, nosotros faltamos a la verdad y nos tomamos una atribución que le corresponde a nuestro Dios. Juzgamos mal porque juzgamos a otros, nos incriminamos, pero además tomamos un lugar que no nos corresponde. Porque ¿quién es el único que puede ver el corazón? Ustedes pueden juzgarme a mí, yo los puedo juzgar a ustedes, pero ¿quién conoce el corazón? Yo puedo decir y pensar muchas cosas de ustedes, pero solo Dios conoce el corazón. Por eso la Escritura incluso nos da una tarea que es bien complicada de entender, y es: dejen en la iglesia crecer el trigo juntamente con la cizaña. Y ese es un mandato bastante complejo para nosotros, porque nosotros quisiéramos arrancar la cizaña, o lo que nos parece cizaña. Y nosotros, si tuviéramos ese derecho, lo haríamos. Ahora, si comenzamos a sacar la cizaña acá, pues nos quedamos solos. Porque como somos malos jueces y tenemos malos pensamientos, vemos cizaña en todo lugar. La que no vemos es la nuestra, pero logramos ver bien la del otro. Pero Jesús dijo, dejen crecer lo uno con lo otro. Y dice, yo no entiendo ese ejemplo. ¿Cómo así que dejemos crecer la cizaña con el trigo? Jesús dijo, no sea que por arrancar la cizaña, ¿recuerdan? Arranquen también el trigo. Es decir, ustedes no se metan en lo que no les toca. Porque ustedes ven cizaña donde yo veo trigo, y yo veo trigo donde ustedes ven cizaña. Si yo me atrevo a limpiar y a separar, lo más probable es que malogre el trigo pensando que es cizaña. Así hicieron con los discípulos y así hicieron con Jesús. Entonces, amados hermanos, ¿por qué no podemos juzgar? Porque no podemos llegar al corazón de las personas. A veces pensamos mal de nuestros hijos, pero Dios está obrando en ellos. A veces pensamos mal de los hermanos, pero Dios está obrando en ellos. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro, y al final de la cosecha, imagínense, al final de la cosecha, el día del juicio, se sabrá quién era verdaderamente trigo y quién era cizaña. Cuando yo soy juez, lo que yo me tomo el derecho es de separar el trigo y la cizaña. Porque nosotros quisiéramos que eso se separara. Y en muchas iglesias, amados hermanos, han llegado a esos niveles de ser jueces, incluso diciéndole a las personas qué hacer y qué no hacer. Incluso en el día de la cena decirle, mire, usted no puede participar y usted tampoco. Sí, ¿pero por qué? No, porque nosotros decimos que no, porque usted no está bien. Pero ¿quién es otra persona o un anciano para que le diga a uno si debe o no debe participar? O sea, ¿cómo un anciano pudiera tomarse una atribución de decir, usted se sienta y no toma la cena porque usted no es bienvenido? Lo puede hacer. Y de pronto en esa iglesia se habla de una santidad pues muy completa, porque a uno le dicen si participar o no. Pero la Biblia dice, cada uno examínese a sí mismo. No los ancianos lo juzguen o lo examinen, cada uno se examine. De pronto usted, cuando va a servir la cena, ve que otro se levanta y usted dice, ¿y usted también? No lo juzgue. Él toma responsablemente, y si el otro no toma, lo hace también responsablemente. Pero no pudiera yo decir, ¿y por qué este que está al lado se puso de pie, siendo que yo creo que no debe participar? Hacemos distinciones y nos constituimos en jueces con malos pensamientos. Si
dependiera del concepto público sobre Jesús, ¿qué diríamos de él? ¿Qué se decía de Jesús en la época de Jesús? La información oficial de Jesús, ¿cuál era? Que era príncipe de los demonios, que tenía una fama y una reputación peligrosísima, comía con publicanos, con pecadores, andaba con leprosos, andaba con mujeres prostituidas. O sea, ¿quién se atrevería a andar con Jesús si Jesús tenía tan mala fama? Uno diría, no, yo no me atrevería, porque dime con quién andas. No me juntaría con una persona tan mal reputada. Pero la Biblia dice que Jesús lo hacía para predicar. Y Pablo luego dice que se hizo a todos de todas formas para ganar de todas maneras a algunos. Vamos a leer otros textos. Hechos 10:20 dice, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Ese es el texto cuando el Señor le dice a Pedro que vaya a la casa de Cornelio a predicar. Recuerden que le llegan unos mensajeros a Pedro diciéndole, vaya a Jope y predique a Cornelio que está dispuesto a recibir el Evangelio. ¿Y qué dijo Pedro? Yo soy un judío. Ir a predicar a un gentil, no, imposible. Y a un militar. Era militar al servicio del Imperio Romano, imagínense. Eran los enemigos y los que los hostigaban a los cristianos. Yo no voy a predicar. Y el Señor le dijo a Pedro, vas a ir, y tuvo una visión. ¿Y recuerdan la visión que era? Era una visión donde dice que descendía un lienzo con toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles y volátiles. Y el Señor le dice, mata y come. Lo que yo llamé limpio no lo llames tú inmundo. ¿Hizo Pedro un buen juicio de valor? No, porque para Pedro los judíos eran buenos y los gentiles eran malos. Pero Jesús dijo, yo también voy a salvar gentiles. Y gracias a Dios por ello. En Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Amados hermanos, todo lo de dentro del corazón, ni siquiera usted lo puede ver. Y aunque lo vea, no lo puede sacar. Entonces, ¿quién es el único que lo puede limpiar o sacar? Nuestro Dios. ¿Quién es el único que lo puede juzgar por esos pecados? Nuestro Dios. ¿Quién es el único que lo puede absolver? Nuestro Dios. Entonces la iglesia no es un tribunal de justicia. Ustedes deben venir a la iglesia libremente y gozosamente, sabiendo que siendo pecadores no vienen a juicio. Hay personas que dicen que esto no se entera el pastor y los ancianos porque nos cuelgan. Amados hermanos, no somos jueces. No somos jueces. Nos podemos enterar de lo que sea y no podemos establecer juicios condenatorios, juicios imprecatorios o juicios destructivos porque no nos corresponde. Por nada y por nada. Ni por apariencia, ni por hechos, ni por malos testimonios, por nada podemos juzgarnos porque la Biblia dice somos hermanos. ¿Se acuerdan cuando el joven rico, el joven pródigo llegó? ¿Qué dijo el hermano mayor? Este que se ha portado mal lo reciben bien y yo que me he portado bien no me tiran ni un cabrito. Nunca me han hecho un asadito. Y el Señor le mostró que él estaba siendo desconsiderado porque había llegado a la casa y cuando alguien llega a la casa se lo recibe y se le atiende. No por privilegio, sino porque es nuestra obligación. No porque haya llegado a la primera hora, sino algunos llegan a la última hora. ¿Recuerdan la parábola de los talentos, del labrador? Que salió a contratar obreros y recibió unos a las 6 de la mañana y les dijo, ve y trabaja en mi viña y te ganas un denario. Eso era el salario del día. Y luego salió a la segunda hora y a otro le dijo, ven y trabajas y te ganas un denario. Y así sucesivamente y salió a la última hora. Y encontró a unos desocupados y les dijo, ¿qué hacen acá? Y ellos dijeron, nadie nos ha contratado. ¿Y qué les dijo el dueño? Caminen y trabajan y les voy a dar lo que sea justo. Cuando fue la hora del pago, comenzó a pagarle a los que van llegando último. ¿Y cuánto le dio al que llegó último? Un denario. ¿Y qué dijeron los otros? Pues si a este le dio un denario que trabajó una hora, yo que llegué todo el día y me aguanté el sol, me toca mucho salario. Y les dio también un denario. ¿Y recuerdan la protesta? Armó sindicato. ¿Cómo así que este trabajó una hora y le diste un denario?
y yo me aguanté todo el día y me dio un denario. ¿Y recuerdan la respuesta? Yo no puedo hacer con lo que es mío lo que yo quiera. Y esa es la respuesta de Dios. No podemos ser jueces de otros, amados hermanos. Pidámosle al Señor que nos perdone, porque muchas veces nos tomamos una atribución que no es nuestra. Y cuando otros nos juzgan nos molestamos, pero es que nosotros también hemos juzgado a otros. Y a veces juzgado por cosas que ni siquiera tienen fondo, sino simplemente apariencia. A veces simplemente un comentario. Solemos hacernos idea de personas por conceptos de terceras personas, lo cual no es adecuado. Mateo 7:11 dice: no juzguéis para que no seáis juzgadas. Está categórico el mensaje. Y en Romanos 14, 10 y 13 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y aquí el apóstol Pablo va un poco más allá. Dice: cuando usted juzga a un hermano, le pone tropiezo. Porque muchas veces terminamos sacándolo de la congregación simplemente por un juicio y por menosprecio. Pero miren lo que dice aquí Pablo: no juzgue a su hermano creyéndose usted mejor, porque en el tribunal de Cristo hay sorpresas. Es muy probable que a veces que yo juzgué y dije que no era, cuando llegue el juicio de Dios, allá lo encuentre. Y gloria a Dios por todos los que lleguen, porque los que lleguen son los que Dios salva. Pero es probable que Dios salve a unos que yo no salvé. No se salvaron de mi juicio, pero sí se salvaron del juicio de Dios. Eso es terrible, dice la Biblia. Quedaríamos terriblemente avergonzados si a alguien que nosotros le cerramos la puerta, lo maltratamos, lo destruimos, lo condenamos, lo expulsamos y lo tratamos como un demonio, cuando lleguemos allá el Señor le diga: bienvenido, eres mi hijo. Uno diría: qué vergüenza tan grande. En el caso de que nosotros tengamos entrada, y si no tenemos entrada, mire el juicio tan equivocado. Amados hermanos, no juzguemos, no hagamos o no pongamos tropiezo al hermano, porque siempre que juzgamos por apariencia. Juan 7:24, Jesús lo escribió: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Y dónde está el justo juicio? La palabra. Ninguno de nosotros hacemos juicios justos, al menos que estemos citando la palabra y estemos confiando en él. Pero recuerden, amados hermanos, que cuando un hermano cae, la Biblia no dice: cáiganle todos en gavilla. ¿Qué dice? Cuando un hermano cae, vosotros que tenéis madurez, o que se creen o que nos creemos mejores o mayores, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Pero también dice: 7 veces cae el justo, y ¿qué hace el Señor? 7 veces lo levanta. Pero nosotros no nos levantamos entre nosotros. Nosotros, una persona cae y nosotros lo dejamos en el piso por siempre. Y no lo levantamos, pero el Señor lo levanta. Gracias a Dios por eso, porque Dios es justo. Y siempre recuerdo el caso de Juan Marcos. No sé si ustedes recuerdan que Juan Marcos fue el joven que huyó cuando a Jesús lo fueron a apresar. En la noche, en la madrugada, que fueron a tomar preso a Jesús, cuando Judas lo entregó, Juan Marcos huyó envuelto en una sábana y se le salió la sábana y huyó desnudo. ¿Recuerdan que la Biblia dice de un joven que huyó desnudo? Porque no quería que lo tomaran preso y lo relacionaran con Jesús. Cuando Pablo le dijeron que Juan Marcos hacía parte del grupo para ir en el viaje misionero, Pablo dijo: esos que huyen no, esos que les da miedo no me sirven, yo no los llevo conmigo. Me llevo a Silas, que Silas era elocuente predicador, fervoroso en las escrituras. Pero ¿qué dijo Bernabé? Que era un sobrino de él. Bernabé dijo: yo le voy a dar una oportunidad a Juan Marcos. Y se llevó a Juan Marcos. Y luego Pablo, cuando ya estaba para morir, dice en 2 de Timoteo: tráigame a Marcos porque me es útil para el ministerio. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado un Bernabé que le hubiera dado una segunda oportunidad a Juan Marcos? Pablo le cerró las puertas de uno. Y así solemos hacer nosotros, porque hacemos juicios equivocados.
Cuando estamos diciendo que David hizo juicios equivocados, que Pablo hizo juicios equivocados, que Pedro hizo juicios equivocados, estamos diciendo que usted y yo hacemos juicios equivocados. Y muchas veces no damos 5 pesos por alguien por quien Dios está dando su vida. Y muchas veces no le apostamos a alguien por quien Dios murió y a quien Cristo llamó para salvarlo y ponerlo en su reino. Primero de Corintios 6, 2 y 3 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Miren lo que está diciendo acá. ¿O no sabéis que debemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? La Biblia lo que está diciendo es aquí somos hermanos, no somos jueces. ¿Cuándo tendremos un estatus de jueces? Que ayudaremos a ser testigos del juicio y daremos testimonio del juicio en el tribunal de Cristo. Por eso dice, no nos rebajemos a juzgar cosas pequeñas como cómo estaba vestido. Imagínense, si vamos a juzgar a los ángeles y vamos a juzgar el mundo y nosotros aquí juzgando es que este huele bien o este huele mal, o este venía con buena ropa o venía con mala ropa, o este llegó temprano o este llegó tarde, o este me agrada o este me desagrada. Dice, sois indignos de juzgar cosas pequeñas. ¿Sí me van a entender? Porque cuando juzgamos cosas pequeñas hacemos lo mismo que hacían los fariseos. ¿Se acuerdan que hacían los fariseos? Que tenían un gran colador y colaban el mosquito y se tragaban el camello. ¿Recuerdan que Jesús dice? Eso es exactamente lo que estaban haciendo los hermanos en este mensaje. Estaban colando el mosquito, porque el mosquito era muy mal visto en el vaso, pero se tragaban el camello, porque ellos estaban juzgando por la apariencia. Ahora, ¿quién dijo que venir bien o mal vestido era razón para que lo juzgaran a uno? No puede ser razón para eso. Si nos van a juzgar, nos tienen que juzgar con un justo juicio, y ahí lo que la Biblia habla es de un debido proceso. Pero no es justo que veamos entrar a alguien y que simplemente por verlo desfilar, digamos, esa es una buena persona. Y que otro que viene mal vestido, digamos, esa es mala persona, cuidado con los bolsos. ¿Sí? Ya hicimos un juicio muy indigno, muy superficial, sin debido proceso. Y la Biblia dice, ojo con eso, amados hermanos. Y luego en Marcos 16 dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿A quiénes? ¿A los que nos agrada? ¿A los que están bien vestidos? ¿A los que nos caen bien? ¿A los que son de nuestro círculo social? ¿A quiénes? A toda criatura. ¿Quiénes son todos? Los que están andrajosos, los que son enemigos nuestros, los que nos caen mal, los que no damos 5 pesos por ellos. Aquellos que diríamos, no, mejor no le prediquemos porque eso es un caso perdido. El ladrón en la cruz, ¿cierto? O alguien que uno dice, le he predicado tanto, ya no le predico, pero Dios puede salvarlo a último momento. Y en Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amados hermanos, tenemos que evitar que la iglesia se nos llene de fariseos. Y la mejor forma de evitar que nos llenemos de fariseos es ser honestos y no juzgarnos. Porque cuando a uno lo juzga, uno dice que no vayan a saber esto. Y comienza uno a esconder todo y a vivir como si uno estuviera vigilado. Pero cuando hay honestidad, podemos decir, yo pequé. Oren por mí. Yo estoy en necesidad. Tengan cuidado de mí. Yo he obrado mal. ¿Qué debo hacer? Pero cuando no es así, nos volvemos fariseos escondiendo y escondiéndonos cuando la Biblia dice que no podemos actuar así. Y Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y ya nos hemos dado cuenta por la Biblia y por la historia que a veces los que están mejor vestidos son los que más roban y son los más corruptos. Y a veces los que nos dan la apariencia de mejor honorabilidad son los que más abusan. Es decir, no es la apariencia lo que hace mal o hace bien, sino lo que hay en el corazón.
Jesús nos dio una parábola y es la parábola del rico y el mendigo, que es similar a este ejemplo que Santiago presenta. Y dice que el mendigo era pues una persona despreciable, que vivía muy mal, que nadie lo honraba, pero este rico hacía banquetes con esplendidez y tenía pues muchos cortesanos a su servicio, pero los dos murieron. ¿Y recuerden qué pasó? El rico fue llevado a juicio y el mendigo creyente fue llevado a juicio, el uno fue condenado y el otro absuelto. Pero aquí en la tierra, ¿cómo serían los juicios? ¿Qué estorbo hace ese hombre en la puerta del rey? Y qué feo en la presencia y qué mal aspecto esa persona en ese vecindario. Pero el Señor dijo para darnos a entender que no podemos hacer acepción de personas. Si ustedes miran la genealogía de Jesús, si la han visto Mateo 1 o Lucas 2, la genealogía de Jesús en su gran mayoría está compuesta por personas de mala reputación. Y uno queriendo tener una buena reputación. Cuando uno presenta una hoja de vida, ¿qué es lo que pone en la hoja de vida? Pone uno la mejor foto, la mejor información, uno se busca las mejores referencias, uno no dice, bueno, yo fui hijo de una mamá que está dedicada a un trabajo mal remunerado, mal reputado. Nosotros siempre ponemos lo mejor porque nosotros queremos honra. Pero Jesús dijo que es mejor estar en la casa del dolor, en la casa del banquete, que es mejor estar con el pobre que con el rico, y que es mejor ayudar al necesitado que al que tiene. Jesús dijo eso. Y cuando estos hermanos en la carta de Santiago ponen al uno en buen estado, que es estado alto, y el otro en el estado bajo, ese es el error, porque en Romanos dice, denle a otros el lugar, incluso denle el mejor lugar que el de ustedes. Pero en la carta de Santiago dice que le dieron a uno un lugar de honor y a otro un lugar de desprecio. Como queriendo decir, no soy tan alto, pero tampoco tan bajo. ¿Cómo está nuestra reputación, amados hermanos? Ahora, si la reputación nuestra es por vestuario, estamos bien, ¿cierto? Por fragancia o por apariencia, está bien. Pero si la reputación nuestra es por lo que hay en el corazón, ¿qué tal si ponemos acá en la mesa todo lo que hay en nuestro corazón? A ver quién es el que tiene el mejor corazón. ¿Qué saldría? ¿Ustedes qué opinan? Dice la Biblia, hurtos, blasfemia, venganza, adulterios, homicidios, y ninguno nos salvamos. Aún el más pequeño, como en el relato de la mujer adúltera, también está con pecado y también es consciente de su mundo. Entonces, amados hermanos, la verdadera reputación es la que Cristo tiene en nosotros. Que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que si ustedes están aquí, me caigan bien a mí o no me caigan bien a mí, ustedes son hijos de Dios. ¿Sí? Vengan bien o mal vestidos, me agrada o no, me parezca o no, me guste o no, si ustedes están acá y son llamados hijos de Dios y Dios los llama y les dio fe, pues yo no tengo otra opción que amarlos, tratarlos como hermanos, respetarlos y cuidarlos, porque ese es el evangelio. Que no prediquemos la gracia y vivamos en desgracia, porque esa es la trágica realidad de muchas iglesias. Predican la gracia, pero se tratan con tanta crueldad y se tratan con tanta severidad que no hay gracia en sus acciones, sino solamente gracia en sus discursos. Y que el Señor nos ayude, porque todos somos pecadores y o hemos caído o vamos a caer. ¿Y qué pasará cuando alguno de nosotros cae? ¿Qué pasará? ¿Cómo lo vamos a tratar? Miserable, hipócrita, falso. Yo sí ya sabía que eso lo iba a hacer. ¿O lo vamos a restaurar y decirle, bueno, pues es doloroso, pero tenemos misericordia de ti? Que el Señor nos ayude para que esta enseñanza de no ser jueces y de tratarnos como hermanos prevalezca. Porque, ¿qué es lo que une más? ¿Que alguien me juzgue o que alguien me ame? Un juez no nos ama, un juez es implacable, pero un hermano, y Santiago está poniendo dos categorías allí. ¿Qué quiere usted encontrar en la iglesia? ¿Jueces o hermanos? ¿Cómo quiere usted que lo traten? ¿Como un juez o como un hermano? Un juez le dice desde el momento en que entra, todo lo que usted diga será usado en su contra. Eso nos dice el juez desde el momento en que ingresamos.
Todo lo que usted diga tiene mérito para juicio. Pero la Biblia dice tratémonos como hermanos. Porque los hermanos se tienen amor y aunque hay muchas faltas, sobrellevamos y sobreponemos nuestro amor y nuestro vínculo con Cristo sobre las faltas. Y la Biblia dice el amor cubrirá multitud de pecados. Yo quiero que a mí me traten como hermano, pero eso me debe llamar a tratarlos a ustedes de la misma forma. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, por recordarnos una vez más que somos pecadores y que nuestro pecado a veces se muestra en hacer juicios y juicios muy pero muy indebidos, muy sesgados, muy injustos, muy despreciativos contra otros. Perdóname, porque yo he caído en esa falta muchas veces. Quizás mis hermanos también, en pensar que por algunas acciones que a mí me parecen molestas, que esa persona ya no tiene valor o que está destituida o que simplemente ya no merece estar con nosotros o que, como decimos popularmente, lo sacamos del llavero. Perdónanos, Señor, porque hacemos juicios, acepciones, distinciones que no son debidas para una iglesia, para un cristiano, porque lo único que nos une acá es que somos hijos tuyos, redimidos por gracia. El estatus que tenemos es redimidos y la condición que tenemos es pecadores. Todo, no importa de dónde venimos, cuántos títulos o cuánta miseria tengamos, no importa si hemos pecado poco o mucho, no importa si somos expertos en pecar o simplemente violamos un aspecto de la ley. De hecho, tu palabra dice que al que más se le perdona, más ama, dando a entender que no nos escandalicemos de aquellos que cometen grandes pecados que nosotros pensamos que son imperdonables y que no sería tolerable para nosotros relacionarnos con ellos. Perdónanos porque cuando actuamos como jueces, actuamos como fariseos, colando el mosquito y tragando el camello. Perdónanos, Señor, porque a veces nos ponemos a observar detalles como vestuario, como una palabra, como una acción, y no logramos comprender tu gran obra de perdón en la vida de los creyentes. Si nosotros hubiésemos juzgado a David, lo hubiéramos expulsado de la iglesia. Si hubiésemos tenido que juzgar los ancianos a Pedro, lo hubiéramos expulsado también, y a todos los discípulos quizás. Pero gracias porque no nos corresponde esa tarea, sino que tú en tu infinita bondad nos muestras que aunque para nosotros esas personas no valen, para ti valen mucho, incluso tu propia sangre. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser una iglesia bíblica, una iglesia fraterna, una iglesia amorosa, que no nos escandalicemos ni de nuestros pecados ni de los demás, y que pidamos ayuda, y que seamos restaurados, y que seamos consolados, y que seamos bien tratados, dando el debido lugar al pecado y al arrepentimiento, pero también dando el debido lugar a la gracia, a la misericordia y a la compasión que nos corresponde como hijos tuyos, haciendo honor al modelo tuyo y no haciendo honor a nuestra propia justicia. Perdónanos, Señor, y ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos.